Mi nombre es Elena, tengo 60 años y lo que voy a contarles el día de hoy cambiará para siempre la forma en que ven a su propia familia, a sus seres queridos. Hace exactamente 3 días, mi propio hijo Marcos y mi nuera Laura me empujaron a mí y a mi esposo Antonio desde un acantilado que superaba los 30 metros de altura. Mientras yacía allí abajo con el cuerpo completamente destrozado y la sangre corriendo sin cesar por mi rostro, pude escuchar el susurro desesperado de mi marido Antonio. Elena, por favor, no te muevas. Finge que estás muerta, mi amor. Pero eso no fue lo peor de todo lo que estaba pasando. Lo peor fue cuando Antonio me reveló la verdad más terrible y dolorosa, que una madre puede escuchar un secreto terrible que nuestros hijos habían guardado celosamente durante 25 largos años. Durante 4 décadas, Antonio y yo construimos lo que creíamos que era una familia perfecta, una familia modélica. Nos levantábamos juntos cada mañana en nuestra pequeña casa en las afueras del pueblo, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba armoniosamente con el canto melodioso de los pájaros. Yo trabajaba diligentemente como maestra en la escuela primaria El Rosal y cada tarde regresaba feliz a casa con historias entrañables de mis pequeños estudiantes. Antonio tenía su propio taller de carpintería donde creaba los muebles más hermosos y espectaculares que hayan visto jamás. Sus manos ásperas por el trabajo, pero a la vez delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una verdadera obra de arte. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Alejandro, nuestro primogénito, y Marcos, 5 años menor que su hermano. Alejandro era el alma de la casa, siempre sonriendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación, cualquier cosa que pudiera inquietarme. Marcos era diferente, mucho más reservado y callado, pero yo lo amaba con la misma intensidad y devoción. Como madre, una nunca hace diferencias entre sus hijos, los ama a ambos por igual. O al menos eso creía yo, eso es lo que pensaba. Entonces, cada domingo, después de asistir a misa, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble que Antonio había tallado pacientemente con sus propias manos. Alejandro nos contaba con entusiasmo sus planes de estudiar ingeniería, mientras que Marcos permanecía en silencio jugando distraídamente con la comida en su plato. La vida era simple pero hermosa y plena. Por las tardes, Antonio y yo solíamos caminar juntos por el sendero que rodeaba nuestro pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos, de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esos paseos serían mi entrenamiento para la caminata que casi me quita la vida. Los fines de semana organizaba reuniones familiares en casa donde mis hermanas Pilar y Marta venían con sus esposos e hijos. La casa se llenaba de risas de niños corriendo por todas partes, de mujeres compartiendo recetas deliciosas en la cocina mientras los hombres arreglaban algún problema en el jardín. Antonio era mi compañero perfecto, mi alma gemela. Después de 40 años de matrimonio, todavía me traía flores silvestres que cortaba camino al trabajo. Me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos y yo le sostenía las piezas de madera mientras las cortaba en su taller. Éramos un equipo sólido, una unidad inquebrantable, o al menos eso era lo que yo pensaba. Por las noches nos sentábamos en el porche a contemplar las estrellas, planeando nuestro futuro juntos. Hablábamos de viajar, cuando nos jubiláramos, de conocer el mar que nunca habíamos visto, de construir una casita más pequeña cuando nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas y dolorosas. Cuando Alejandro cumplió 20 años, algo cambió drásticamente en nuestra familia. Comenzó a tener fuertes discusiones con Marcos sobre cosas que yo no entendía. Los escuchaba susurrar en el pasillo y cuando yo aparecía se quedaban callados de inmediato. Antonio me decía que eran cosas de hermanos, que ya se les pasaría, que no me preocupara. Yo quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta, que nada malo estaba sucediendo. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, Alejandro no llegó a cenar. Esperamos hasta las 11, hasta las 12, hasta la 1 de la madrugada. Marcos estaba en su cuarto supuestamente estudiando, pero yo notaba algo extraño en sus ojos cuando le preguntaba por su hermano. Antonio salió a buscarlo con los vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar donde Alejandro solía ir. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo del desfiladero de las sombras. La policía dijo que había sido un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Alejandro fue el día más oscuro y triste de mi vida. Vestía mi único vestido negro, el mismo que había usado en el entierro de mi madre. Marcos estaba extrañamente calmado para alguien que acababa de perder a su hermano mayor.
Mientras yo lloraba desconsoladamente hasta quedarme sin lágrimas, él permanecía en silencio con una expresión que ahora, después de todo lo que sé, me da escalofríos. Antonio no se separó de mí en todo el día sosteniéndome cuando mis piernas no podían más, susurrándome palabras de consuelo que ahora sé que tenían un sabor amargo en su boca. Después de la muerte de Alejandro Marcos cambió completamente. Se volvió más atento, más cariñoso, como si estuviera tratando de compensar algo. Me ayudaba con las tareas del hogar, acompañaba a su padre al taller, me traía flores cuando me veía triste. Yo pensaba que era su forma de lidiar con el dolor de llenar el vacío que Alejandro había dejado. Qué ingenua fui. Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para esconder el monstruo que llevaba dentro. Los años pasaron y la herida nunca sanó completamente, pero aprendimos a vivir con ella. Marco se casó con Laura, una chica dulce del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hijos hermosos, y yo finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de ser felices. Laura me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas de la casa cuando venían de visita. Marcos había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto de nuevo, pero ahora tendida en el fondo de este abismo con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, entiendo que toda esa felicidad fue una mentira cuidadosamente construida. Los primeros síntomas de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses cuando Antonio y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado diligentemente durante toda nuestra vida de trabajo, y entre la casa, los terrenos que heredé de mis padres y los ahorros del banco, teníamos cerca de $200,000 para dejarles a nuestros hijos y nietos. Fue Marcos quien sugirió que visitáramos al abogado. Mamá, papá, ustedes ya tienen 60 años. Es importante tener todo en orden, nos decía con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Laura sentía a su lado acariciando mi mano con esos dedos que después me empujarían hacia la muerte. Nosotros los queremos mucho y queremos asegurarnos de que estén protegidos, agregaba con voz dulce. Qué estúpida fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado Gustavo, que conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos dejar todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Marcos o simplemente hacer un testamento tradicional. Marcos insistía en que lo nombráramos a él y a Laura como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de distribuir todo equitativamente entre los nietos. Además decía, ustedes nos van a necesitar cuando estén más viejos. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodaba profundamente, pero Antonio parecía convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, especialmente porque recordaba cómo Alejandro siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de hacerse cargo de nosotros cuando llegara el momento, pero Alejandro ya no estaba, y Marcos era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente que Laura llevaba un vestido verde que le quedaba precioso y me abrazó muy fuerte después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron escalofríos entonces, aunque no entendía por qué. Marcos estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía quitarme de encima la sensación de que había cometido un error terrible. Las siguientes semanas fueron extrañas y perturbadoras. Marcos y Laura comenzaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas tenían un aire diferente, algo que no me gustaba. Ya no venían solo a pasar tiempo en familia, siempre tenían algunas sugerencias sobre cómo mejorar la casa, sobre inversiones que deberíamos hacer, sobre seguros de vida que deberíamos contratar. Mamá, deberían pensar en vender esta casa tan grande y mudarse a algo más pequeño, decía Laura mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Nosotros podríamos ayudarlos a encontrar un apartamento cómodo en el pueblo. Pero yo amaba nuestra casa con todo mi corazón. Cada rincón tenía una memoria valiosa, cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, el taller donde Antonio creaba sus obras maestras, el jardín donde habían jugado nuestros hijos y nietos. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Marcos que me heló la sangre. Mamá, ustedes están siendo irracionales, me dijo con un tono que nunca antes había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si se caen por las escaleras o les pasa algo, nosotros no podremos ayudarlos a tiempo.
Laura asentía vigorosamente agregando: además, el mantenimiento debe costarles una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado inmobiliario está alto y mudarse a algo más apropiado para su edad. Antonio comenzó a considerar sus argumentos. Mi esposo, que siempre había sido práctico, empezó a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias. Pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que había algo más detrás de toda esta presión. Una noche después de otra de estas conversaciones tensas, le pregunté a Antonio si no le parecía extraño que Marcos estuviera tan interesado de repente en nuestros asuntos financieros. Elena, él solo se preocupa por nosotros, me respondió mientras se cepillaba los dientes. Tal vez deberíamos considerar sus sugerencias. No somos tan jóvenes como antes. Pero yo veía algo en los ojos de mi esposo, una sombra de duda que él no quería reconocer. Ahora sé que Antonio ya tenía sospechas que ya había comenzado a atar cabos sueltos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas escalaron aún más cuando Marcos sugirió que deberíamos darle poder legal sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicaba mientras Laura preparaba té en nuestra cocina como si fuera la dueña de casa. Si alguno de ustedes se enferma o tiene algún problema de salud, nosotros podremos manejar sus asuntos sin complicaciones legales. La forma en que lo decía, tan natural, tan lógica, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Antonio a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Al día siguiente, decidí llamar a mi hermana Pilar para pedirle consejo. Pilar siempre había sido más astuta que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre las presiones de Marcos, se quedó callada por un largo momento. Elena, me dijo finalmente, ¿no te parece extraño que Marcos esté tan ansioso por controlar tu dinero? Quiero decir, él tiene su propio negocio, le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Marcos nunca había mostrado problemas económicos, nunca había pedido dinero prestado, nunca había dado señales de necesitar nuestra ayuda financiera. Esa tarde, cuando Marcos llegó para otra de sus conversaciones sobre nuestro futuro, decidí confrontarlo directamente. Hijo, le dije mientras nos sentábamos en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Antonio y yo todavía estamos en plenas facultades mentales. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a alguien más, algo frío, calculador, peligroso. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, de cuidado, de responsabilidad familiar. Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonaba más como una amenaza que como una expresión de cariño. Laura, que hasta ese momento había permanecido callada, intervino con su voz dulce pero firme. Elena, nosotros solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso ver cómo se preocupan por cosas que nosotros podríamos manejar fácilmente. Esa noche, después de que se fueron Antonio y yo, tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Antonio, le dije mientras lavábamos los platos, ¿recuerdas cómo era Marcos antes de que Alejandro muriera? Era diferente, más distante, más. No sé cómo explicarlo, pero había algo en él que me daba miedo. Mi esposo dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. Elena, me dijo en voz muy baja, hay cosas sobre la muerte de Alejandro que nunca te conté. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Antonio me golpearon como un rayo. ¿Qué cosa sobre la muerte de Alejandro? Le pregunté con la voz temblando. Mi esposo se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, esa misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Alejandro solía hacer sus tareas y donde Marcos permanecía siempre en silencio. Antonio se pasó las manos por el rostro como si estuviera tratando de borrar recuerdos que lo atormentaban desde hacía 25 años. La noche que Alejandro murió, comenzó con voz quebrada. Marcos no estaba en su cuarto estudiando como nos dijo. Yo lo vi salir de la casa alrededor de las 8 de la noche. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy raro esos días, más agresivo, más resentido. Mi esposo hizo una pausa mirando sus manos como si en ellas estuviera escrita la terrible verdad que había guardado por tanto tiempo. Los vi discutir junto al barranco Elena. Los escuché gritarse cosas horribles. Mi mundo comenzó a tambalearse. ¿De qué discutían?
susurré aunque una parte de mí ya no quería conocer la respuesta. Antonio alzó la vista y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que no había derramado ni siquiera en el funeral de nuestro hijo mayor, por la herencia Elena. Marcos estaba furioso porque Alejandro era el mayor porque según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo sobre dinero que Alejandro había encontrado. ¿Qué dinero?, pregunté sintiendo como el suelo se desvanecía bajo mis pies. Antonio suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Alejandro vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Marcos había estado robando dinero de la cuenta de ahorros familiar, pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Alejandro tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Alejandro, el que nos ayudaba y nos cuidaba, había estado robándonos desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le reproché a Antonio sintiendo cómo la traición se multiplicaba por partida doble. Porque cuando llegué al barranco, esa noche ya era demasiado tarde, respondió con voz ahogada. Vi a Marcos de pie junto al cuerpo de Alejandro. Nuestro hijo menor estaba temblando, llorando, repitiendo una y otra vez: fue un accidente, fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me suplicó que lo ayudara. Papá me dijo. Alejandro se tropezó cuando trataba de golpearme. Yo solo me defendí y él perdió el equilibrio. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Pero tú le creíste, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Antonio asintió lentamente con una expresión de culpa que lo había carcomido durante décadas. Era mi hijo Elena. Mi hijo menor me estaba pidiendo ayuda y Alejandro ya estaba muerto. No podía devolver la vida a uno destruyendo la del otro. Pensé que había sido realmente un accidente, que Marcos había aprendido su lección, que se convertiría en un mejor hombre después de esto. ¿Y el dinero robado?, pregunté necesitando conocer cada detalle de esta pesadilla. Marcos me prometió que lo devolvería poco a poco, que había tomado el dinero para invertir en un negocio que había salido mal. Me juró que nunca volvería a hacer algo así. Y yo le creí, Elena, Dios me perdone, pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa, tambaleándome, apoyándome en la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo, sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Devolvió el dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en el rostro de Antonio. Nunca respondió. De hecho, siguió robando. Pequeñas cantidades que yo fingía no notar porque enfrentarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Elena. Cada vez que callaba, cada vez que fingía no ver las cuentas bancarias disminuir, me convertía más en su cómplice. La horrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros, es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Antonio asintió gravemente. Y hay algo más, Elena, algo que descubrí hace apenas unas semanas. ¿Qué más puede haber?, pregunté sintiendo que mi corazón no podría soportar más revelaciones. Antonio se dirigió a su escritorio y sacó unos papeles que había estado escondiendo debajo de otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Marcos. Su negocio de carpintería no está yendo tan bien como él nos hace creer. De hecho, está al borde de la bancarrota. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía las cifras. Marcos no era el hombre exitoso que pretendía ser. Era un fracasado desesperado que había estado viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Laura sabe todo esto?, pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus abrazos cariñosos. Estoy seguro de que sí, respondió Antonio. He notado cómo ella dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, sobre el valor de la casa, sobre nuestros seguros de vida. No son preguntas inocentes, Elena. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló la sangre. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Marcos pudiera querer hacernos daño físico. Hasta ese momento pensaba que solo quería robarnos o estafarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Antonio, le dije agarrando sus manos. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarle la verdad sobre Alejandro y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza con una expresión de desesperanza que me partió el corazón.
¿Con qué pruebas, Elena, soy cómplice de encubrir un asesinato? Si hablo ahora yo también iré a la cárcel. Y además, ¿quién va a creerle a un viejo de 65 años que ha estado guardando este secreto durante 25 años? Tenía razón, y eso me desesperaba profundamente. Estábamos atrapados en una telaraña de mentiras y complicidad que nosotros mismos habíamos ayudado a tejer. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Esperamos a que nos mate como mató a Alejandro. Vamos a ser muy cuidadosos, me dijo Antonio, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar la forma de protegernos, de reunir pruebas de... Pero sus palabras se vieron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Marcos. Hola, mamá, dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Laura y yo estuvimos pensando y creemos que sería hermoso celebrar sus 40 años de matrimonio con algo especial. ¿Qué les parece si el próximo fin de semana los llevamos a conocer esas montañas de las que siempre han hablado? Podríamos hacer una caminata familiar, tomar fotos, pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se convirtió en hielo. Miré a Antonio, quien había escuchado la conversación y tenía la misma expresión de terror en su rostro. Es una idea muy linda, hijo. Logré responder con voz temblorosa, pero déjanos pensarlo y te avisamos mañana. Después de colgar, Antonio y yo nos quedamos mirándonos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. Las montañas, murmuré. Nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente. Antonio asintió gravemente, igual que hizo con Alejandro en el barranco. Esa noche no dormimos ni un minuto abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los siguientes días fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Antonio y yo teníamos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Marcos y Laura venían de visita, a sonreír, cuando nos hablaban de la excursión a las montañas, a sentir, cuando nos decían emocionados que estaban por pasar tiempo en familia. Pero por dentro cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos a los asesinos de mi hijo mayor y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con mi esposo. Laura llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora me parecía la mueca de un demonio. Elena querida, me dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían hacia la muerte, compré provisiones para nuestra aventura en la montaña, galletas, agua, frutas, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos objetos podría ser usado para ocultar nuestro asesinato. También traje mi cámara nueva, agregó sacando una cámara digital costosa. Quiero capturar cada momento de este día especial. Van a ser fotografías que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me dio náuseas. Las únicas fotografías que tomaría serían las de nuestros cadáveres destrozados al fondo de algún precipicio, si es que alguien alguna vez encontraba nuestros cuerpos. Marcos apareció detrás de ella, cargando una mochila de montañismo que parecía nueva. Papá, le dijo Antonio con entusiasmo fingido, compré todo el equipo necesario para una caminata segura: cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareaba. ¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad?, pregunté, tratando de sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Laura me acarició la mejilla con esa ternura falsa que me revolvía el estómago. Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro, me aseguró. Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Marcos y yo estaremos ahí para cuidarlos en todo momento. Sí, estarían ahí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un acantilado. Esa noche, cuando finalmente se fueron Antonio y yo, nos sentamos en nuestra sala temblando no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. No podemos ir, le dije agarrando sus manos. Simplemente no podemos ir. Inventaremos cualquier excusa. Si no vamos, respondió Antonio con voz grave, encontrarán otra forma de matarnos, quizás algo que parezca aún más accidental, como un incendio fortuito en la casa, o un robo que lamentablemente salió mal. Al menos aquí en las montañas sabemos con certeza lo que van a intentar. Sus palabras estaban cargadas de una lógica terrible, aunque no me consolaban en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que propones?, le pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que nos salvara la vida. Antonio se quedó pensativo por un espacio de varios minutos antes de responder. Vamos a ir, sí, pero vamos a estar preparados para lo que pueda suceder. Voy a llevar mi teléfono celular escondido, programado para grabar absolutamente todo lo que pase.
Si logramos sobrevivir a esta situación, tendremos evidencia irrefutable, y si no es así, su voz se quebró por completo. Al menos alguien sabrá la verdad de todo lo que ocurrió. El viernes por la noche apenas pudimos probar la cena. Sabíamos perfectamente que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Antonio revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos pasaba, al menos Marcos no se quedaría con todo sin que existiera ningún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, me confesó sacando un sobresellado de su escritorio. Está dirigida a tu hermana Pilar. En ella explico detalladamente todo lo que sabemos sobre la muerte de Alejandro y sobre lo que creemos que Marcos planea hacer con nosotros. La escondí en el lugar donde guardamos todos los documentos importantes. Si no regresamos de esta excursión, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos acostamos abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas que nos diríamos en la vida. Si algo me pasa, me dijo, Antonio, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido lo mejor de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida. Yo lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo totalmente despejado que parecía burlarse cruelmente de nuestra terrible situación. Marcos llegó temprano silbando una melodía alegre que me heló la sangre por completo. Buenos días, Tortolitos, gritó desde la puerta de entrada. Listos para su gran aventura, Laura apareció detrás de él radiante como una novia el día de su boda, excepto que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno que apenas pudimos tocar, Marcos nos explicó detalladamente la ruta que seguiríamos. Es un sendero precioso, decía mientras extendía un mapa sobre la mesa. Lleva a un mirador desde donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares e inigualables. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que me parecía completamente demoníaco. Por supuesto que las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestra vida. El sendero tiene algunas partes un poco empinadas, agregó Laura como si estuviera dándonos información útil para turistas, pero nada que no puedan manejar personas expertas como ustedes. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de montañismo me sonó como una broma realmente cruel. Éramos dos personas de 60 años que apenas caminábamos por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche pude ver cómo Marcos revisaba meticulosamente su mochila, asegurándose de que llevara todo lo necesario para su macabro plan. Vi cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía ser una pistola de bengalas. ¿Para qué es eso?, le pregunté señalando la pistola de bengalas. Para seguridad, respondió sin inmutarse. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro. Claro, enviarían una señal de socorro después de empujarnos por un precipicio para que encontraran nuestros cuerpos y confirmaran que había sido un accidente trágico durante una caminata familiar. Todo estaba fríamente calculado. Cada detalle había sido planeado meticulosamente para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales e inevitables. El viaje en coche hasta las montañas duró 2 horas, que se sintieron como una eternidad. Laura puso música alegre en el radio y cantaba junto con las canciones como si realmente estuviéramos yendo a una excursión familiar divertida. Marcos manejaba con mucho cuidado, respetando absolutamente todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgarse a tener un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Antonio me tomó la mano disimuladamente y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que pasara a partir de ese momento quedaría registrado para siempre. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas contundentes. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros en ese lugar. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido relajante de un río cercano, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Marcos y Laura bajaron las mochilas del coche sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Marcos con una sonrisa maliciosa. Y por primera vez en 25 años vi en sus ojos el mismo brillo frío que había tenido la noche que mató a su hermano Alejandro. El sendero comenzó siendo relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Laura caminaba delante de nosotros tomando fotografías constantemente y comentando sobre la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamaba señalando hacia arbustos llenos de flores amarillas.
Y ese pájaro tan hermoso, su actuación era perfecta, la de una nuera cariñosa, disfrutando de un día especial con sus suegros. Marcos caminaba detrás de nosotros supuestamente para asegurarse de que no nos rezagáramos, pero yo podía sentir sus ojos clavados en nuestras espaldas como dagas afiladas. Cada vez que me volteaba para mirarlo me sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado durante 25 años de mentiras y engaños. ¿Cómo van, papás?, preguntaba con falsa preocupación. Necesitan que paremos a descansar un momento. Después de una hora de caminata, comenzamos a subir por una parte mucho más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y Antonio respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente bien. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, que nos haría vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. Ya falta poco para llegar al mirador, anunció Laura con una sonrisa, aunque según el mapa que había visto en casa todavía nos quedaba al menos otra hora de caminata. Su mentira me confirmó que no teníamos ninguna intención de llegar al mirador real. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata traté de memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada piedra que pudiera servirme como referencia si lograba sobrevivir, y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había ocurrido todo. Antonio hacía lo mismo y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestra muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de obtener pruebas sólidas contra nuestros asesinos. Oh, miren eso, gritó de repente Laura, señalando hacia una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. Ese acantilado del halcón tiene una vista increíble e inigualable. ¿Por qué no nos subimos hasta ahí para tomar algunas fotos especiales para el recuerdo? Mi sangre se heló por completo. Ahí estaba el lugar que habían elegido cuidadosamente para nuestro asesinato. El acantilado del halcón se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un sendero secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo hasta ese momento. Las rocas estaban sueltas, había menos árboles para agarrarse en caso de tropezar, y desde arriba se podía ver un precipicio que caía hacia un barranco profundo lleno de rocas puntiagudas y afiladas. No sé si sea buena idea, dije tratando de sonar casual y despreocupada. Ese sendero parece bastante peligroso para personas de nuestra edad, pero Marcos ya había comenzado a caminar hacia la desviación cargando su mochila llena de equipo de seguridad que sabía perfectamente que no usaría para salvarnos. Vamos, mamá, me dijo con esa voz que usaba cuando era niño y quería convencerme de algo. Solo serán unos minutos. Además, Laura tiene razón. Las fotos desde ahí arriba van a quedar espectaculares. La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar de miedo. Serían espectaculares para quien las viera después como evidencia de nuestro trágico accidente. Antonio me apretó la mano disimuladamente recordándome que su teléfono estaba grabando todo lo que ocurría. Teníamos que seguir adelante. Teníamos que llegar hasta el final para obtener las pruebas que necesitábamos desesperadamente. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos sin dudarlo. La subida hacia el acantilado del halcón fue terriblemente agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez estuve a punto de caer al vacío. Pero lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era este lugar para un asesinato planeado cuidadosamente. Si alguien accidentalmente tropezaba y caía desde arriba, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante de todo, no habría testigos que pudieran contar la verdad de lo sucedido. Ya casi llegamos, gritó Laura desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta cuidadosamente durante mucho tiempo. Marcos la siguió y luego nos ayudó a Antonio y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sentían como las garras afiladas de un buitre hambriento. El mirador era efectivamente espectacular. Desde ahí se podía ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles verdes. En cualquier otra circunstancia habría sido un momento hermoso para compartir con la familia, pero sabiendo lo que sabía el lugar me parecía el escenario perfecto para una horrible pesadilla. Vengan aquí para las fotos, gritó Laura posicionándose cerca del borde del acantilado. Quiero que el valle quede de fondo en todas las fotos. Antonio y yo nos acercamos lentamente cada paso acercándonos más a nuestro destino final. Podía ver cómo Marcos se posicionaba estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias con precisión. Perfecto, exclamó Laura, alzando su cámara. Ahora abrácense y sonrían para la cámara.
Antonio y yo nos abrazamos probablemente por última vez mientras ella tomaba foto tras foto sin parar. Cada flash de la cámara me parecía un rayo anunciando la terrible tormenta que estaba por venir. Tomen una más, sugirió Marcos acercándose a nosotros con una sonrisa. Pero esta vez párense un poquito más atrás para que se vea mejor el paisaje en su totalidad. Un paso más atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Antonio y yo intercambiamos una mirada llena de terror. Había llegado el momento crucial. Nos movimos hacia atrás, como nos habían pedido, sintiendo cómo el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies y solo quedaba el vacío del abismo detrás de nosotros. Laura alzó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir que le importábamos, la máscara había caído por completo. Sonrían, dijo con una voz que ya no tenía nada de dulce ni de amable. Esta va a ser su última foto en este mundo. En ese preciso momento Marcos se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos y una mirada de odio en su rostro. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos destrozados en el fondo del barranco. Pero Antonio había estado preparándose para este momento durante mucho tiempo. En el último segundo se las arregló para agarrar la muñeca de Marcos con fuerza y tirar de él hacia adelante con toda su fuerza. Si vamos a morir, tú vienes con nosotros al infierno, le gritó con una furia que no le había visto jamás en su vida. Por un momento, los cuatro estuvimos tambaleándonos peligrosamente en el borde del acantilado, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Laura gritaba desesperadamente y trataba de ayudar a Marcos, pero el peso de todos nosotros era demasiado para ella. Sentí cómo el suelo cedía bajo mis pies, cómo la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y entonces caímos los cuatro juntos, abrazados en un abrazo mortal, gritando desesperadamente mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad pensé en Alejandro, en cómo debió sentirse cuando Marcos lo empujó al barranco hacía 25 años. El impacto fue brutal e indescriptible. Escuché el sonido horrible de huesos quebrándose, el de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas afiladas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor amargo de la sangre en mi boca y la terrible certeza de que esta vez Marcos había ganado la batalla. Esta vez no habría testigos que pudieran contar la verdad de lo que realmente había sucedido allí, pero entonces escuché la voz de Antonio, débil pero sorprendentemente clara. Elena, no te muevas. Finge estar muerta, por favor. Y me di cuenta de algo increíble y sorprendente. Todavía estaba viva de alguna manera. El dolor era tan intenso y abrumador que pensé que me volvería completamente loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentía la sangre corriendo por mi rostro y algo húmedo y pegajoso empapando toda mi ropa. Pero la voz de Antonio resonaba en mis oídos como una orden divina que debía obedecer sin dudarlo. Finge estar muerta y no te muevas. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, me quedé completamente inmóvil, controlando hasta mi respiración para que fuera casi imperceptible. A unos metros de distancia podía escuchar los gemidos de dolor de Marcos y Laura. Ellos también habían sobrevivido a la terrible caída, pero por sus quejidos y lamentos parecían estar en peores condiciones que nosotros. Laura, escuché la voz quebrada de mi hijo. ¿Estás bien, mi amor? Su preocupación repentina por su esposa me revolvió el estómago por completo. Este hombre que había asesinado a su propio hermano y había tratado de matarnos a nosotros todavía, era capaz de sentir amor genuino por alguien. Creo que me rompí la pierna, gimió Laura con dolor. Duele mucho, Marcos. Y los viejos también. La forma despectiva en que se refirió a nosotros me confirmó lo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. Nunca habíamos sido una familia para ella realmente. Éramos solo obstáculos molestos en su camino hacia nuestro dinero y propiedades. Escuché un movimiento cerca de mí, como si Marcos se estuviera arrastrando con dificultad hacia nuestra dirección. Mi corazón latía tan fuerte y rápido que temí que pudiera escucharlo perfectamente. Están muertos, anunció con frialdad después de unos minutos que se sintieron como horas enteras. Los dos tienen los ojos abiertos de par en par, pero no respiran en absoluto. Su mentira descarada me llenó de una extraña esperanza inexplicable. Si él creía realmente que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad real de salir con vida de esta pesadilla. Perfecto, susurró Laura con una satisfacción que me heló la sangre en las venas. Todo funcionó tal como lo habíamos planeado, ¿verdad, mi amor? Bueno, excepto por la parte de que nosotros también terminamos cayendo al barranco sin querer. Escuché su risa amarga y cruel. Al menos ya no tendremos que fingir que los queríamos en lo absoluto.
Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad completa, Marcos y Laura discutieron sobre su precaria situación. Ambos estaban heridos, pero aún podían moverse por sí mismos. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda a alguien y luego contar la historia inventada de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un accidente trágico que había matado a los pobres abuelitos. Indefensos. Recuerda la historia, al pie de la letra le decía Marcos a Laura con insistencia. Estábamos tomando fotos tan contentos y felices cuando de repente una piedra se soltó bajo los pies de papá. Él se tropezó y al tratar de agarrarse de algo arrastró a mamá con él sin querer. Nosotros tratamos desesperadamente de ayudarlos, pero terminamos cayendo también. Es muy importante que nuestras versiones de los hechos coincidan a la perfección. Lo sé perfectamente, respondió Laura con sarcasmo. Hemos practicado esta historia cientos de veces durante las últimas semanas. Somos los sobrevivientes traumatizados de una terrible tragedia familiar. Pobres de nosotros dos. Perdimos a nuestros queridos suegros en un accidente horrible e inesperado. Su actuación era tan convincente que si yo no hubiera vivido la verdad en carne propia, habría creído cada una de sus palabras sin dudarlo. Gradualmente sus voces se fueron alejando cada vez más, mientras se arrastraban con dificultad hacia lo que esperaban que fuera su salvación y rescate. Cuando finalmente se hizo el silencio completo, Antonio susurró mi nombre tan bajo que apenas pude escucharlo con claridad. Elena, ¿estás bien? Le respondí con el mismo susurro, confirmándole que todavía estaba viva, aunque terriblemente herida. Mi pierna izquierda está rota, me dijo con una voz entrecortada por el terrible dolor. Y también creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú cómo te sientes? Hice un inventario mental rápido de mi cuerpo malherido. Sentía un dolor punzante y constante en mi brazo derecho. Mi cabeza palpitaba con fuerza como si alguien estuviera golpeándola con un martillo gigante, y había algo definitivamente mal con mi hombro, pero todavía estaba viva milagrosamente, y eso era más de lo que habría esperado honestamente. Estamos malheridos pero vivos de milagro, susurré apenas audible. Tu teléfono celular sobrevivió a la caída. Antonio tanteó cuidadosamente en sus bolsillos, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera alertar a nuestros asesinos. Sí está aquí, pero desafortunadamente la pantalla está completamente rota. No sé si funciona todavía. Después de varios minutos de manipularlo con mucho cuidado, logró activarlo de alguna manera. Funciona, pero lamentablemente no hay señal de teléfono aquí abajo. Esa era la parte más aterradora de nuestra terrible situación. Estábamos vivos de milagro, pero atrapados en el fondo de un barranco profundo, heridos y sin forma de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos en este lugar, moriríamos aquí lentamente de sed, de hambre o a causa de nuestras terribles heridas. Antonio, le susurré con voz temblorosa, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo, absolutamente todo lo que pasó realmente la noche que murió mi querido hermano Alejandro. Mi esposo suspiró profundamente como si hubiera estado esperando este momento durante 25 largos años. Esa noche comenzó con una voz temblorosa. Alejandro vino a buscarme al taller donde estaba trabajando. Estaba furioso como nunca antes. Tenía unos papeles en las manos, eran estados de cuenta bancarios importantes. Me mostró pruebas contundentes de que Marcos había estado robando dinero de nuestras cuentas familiares durante muchos meses en secreto. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas de dinero cada vez más grandes. Alejandro había estado investigando todo esto durante varios días porque había notado algunas discrepancias extrañas en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, mientras escuchaba con atención la verdad terrible que había permanecido oculta durante décadas. Alejandro quería confrontar a Marcos. Esa misma noche, continuó Antonio con voz entrecortada. Yo traté de calmarlo, de convencerlo de que esperáramos hasta el día siguiente, pero él estaba completamente decidido a hacerlo. Dijo que no podía dormir tranquilo sabiendo que su hermano menor nos estaba robando a nosotros, sus propios padres. ¿Y lo seguiste hasta ese lugar?, pregunté con voz apagada, aunque ya conocía la terrible respuesta. Lo seguí porque tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar entre ellos. Conocía muy bien el temperamento explosivo de Alejandro cuando se enojaba, y también había notado algo extraño en Marcos, últimamente una frialdad en su mirada que me daba mucho escalofrío. Cuando llegué al borde del barranco, continuó Antonio con la voz cada vez más temblorosa, los encontré gritándose el uno al otro. Alejandro tenía los papeles en la mano, agitándolos frente a la cara de Marcos con furia. «Eres un ladrón despreciable», le gritaba sin parar. «Le estás robando dinero a nuestros propios padres, que siempre te han dado todo lo que has necesitado». Marcos negaba todo lo que le decía.
Decía que Alejandro estaba loco, que estaba inventando todo eso, que no era cierto en lo absoluto. Mi corazón se aceleró a medida que imaginaba la terrible escena. Mis dos hijos, enfrentándose en la oscuridad de la noche, uno acusando al otro de traición y robo. ¿Qué pasó exactamente después?, pregunté conteniendo el aliento. Antonio hizo una pausa larga y dolorosa antes de continuar su relato. Alejandro le dijo que si no devolvía todo el dinero robado y confesaba la verdad a nosotros, él mismo nos contaría todo lo sucedido. Marco se puso completamente furioso en ese momento. Le gritó que Alejandro siempre había sido el hijo favorito, que siempre había tenido todo fácil y que era hora de que las cosas cambiaran de una vez por todas. Y entonces la voz de Antonio se quebró por completo por el dolor y el remordimiento. Marcos empujó a Alejandro por el precipicio. No fue un accidente desafortunado. Elena, él lo empujó con toda su fuerza intencionalmente. Vi cómo Alejandro trataba desesperadamente de mantener el equilibrio, cómo sus brazos se agitaban en el aire con desesperación, buscando algo a lo que poder agarrarse con todas sus fuerzas. Pero ya era demasiado tarde para él. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, mezclándose con la sangre seca de mis heridas. ¿Por qué nunca me contaste la verdad sobre lo que pasó?, pregunté con voz apenas audible. Antonio suspiró profundamente y respondió, porque cuando llegué hasta donde estaba Marcos, él estaba llorando desconsoladamente, temblando de miedo y repitiéndome una y otra vez que todo había sido un accidente terrible, que no había querido hacerlo, que no era su intención matarlo. Me suplicó que no te dijera nada de lo que había pasado, que no podía perderte a ti también, que no podría vivir sin ti. Pero tú sabías que estaba mintiendo descaradamente, murmuré con amargura. Sí lo sabía perfectamente, pero él era mi hijo Elena, mi único hijo sobreviviente a esa edad. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo poco que quedaba de nuestra familia? Su terrible justificación me dolía tanto como mis heridas físicas. Y el dinero robado por Marcos continuó robando y robando. Marcos me prometió que lo devolvería todo poco a poco, que no volvería a robar nunca más. Me juró que había sido una mala decisión en un momento de desesperación y que nunca volvería a ocurrir, pero nunca devolvió ni un solo centavo. De hecho, siguió robando durante años y yo seguí callando para protegerlo, porque cada día que pasaba me hacía más cómplice de su terrible crimen. En ese preciso instante escuchamos voces a lo lejos. Marcos y Laura habían logrado encontrar ayuda por fin. Pronto estarían aquí los equipos de rescate y nuestros propios hijos asesinos representarían el papel más importante de sus vidas. Los sobrevivientes traumatizados de una terrible tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más acompañadas del fuerte sonido de helicópteros sobrevolando toda la zona. El equipo de rescate había llegado al fin y con ellos venía el momento más crucial de nuestras vidas. Antonio y yo teníamos que tomar una decisión de vida o muerte en cuestión de minutos. Seguíamos fingiendo estar muertos hasta encontrar la oportunidad perfecta para revelar la verdad, o nos arriesgábamos a ser rescatados junto con nuestros terribles asesinos. Elena susurró a Antonio con urgencia. El teléfono grabó todo lo que pasó allá arriba en el acantilado. Tenemos la confesión de Laura sobre el plan macabro que habían hecho, y tenemos a Marcos admitiendo que éramos obstáculos en su camino. Tenemos todo lo que necesitamos para que vayan a la cárcel, pero si nos encuentran vivos, ahora pueden destruir la evidencia antes de que logremos entregarla a las autoridades. Tenía toda la razón. Si Marcos y Laura se daban cuenta de que habíamos sobrevivido a la caída y escuchado todas sus confesiones, encontrarían la forma de silenciarnos para siempre, y esta vez no sería un simple accidente, sino algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto para actuar. Están aquí abajo, gritó la voz de Marcos desde arriba con desesperación. Mis padres, por favor, dense prisa en venir a rescatarlos. Su actuación era perfecta, con la voz quebrada por el dolor y la angustia. Si yo no supiera la verdad de lo que estaba pasando, habría creído que era un hijo devastado por la terrible pérdida de sus queridos padres. Señor, manténgase calmado, respondió una voz autoritaria que debía pertenecer al jefe del equipo de rescate. Vamos a bajar ahora mismo para evaluarlos. Usted y su esposa pueden moverse con cuidado. Escuché el sonido de cuerdas y equipos siendo preparados para el descenso. Laura había perfeccionado su papel de viuda desconsolada a la perfección. No puedo creer que esto haya pasado, sollozaba con fuerza. Estábamos tomando fotos tan contentos y felices. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. Una piedra se soltó y ellos cayeron al vacío. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada en mi corazón,
porque sabía que esas mismas palabras las repetiría ante la policía, ante los medios de comunicación, ante cualquiera que quisiera escuchar su versión totalmente falsa de los hechos. Los rescatistas comenzaron a descender al barranco con mucho cuidado. Podía escuchar sus voces acercándose cada vez más, el sonido de sus botas pesadas contra la roca y el tintineo constante de sus equipos. Antonio me apretó la mano disimuladamente, recordándome que teníamos que mantener nuestra actuación a toda costa, sin importar lo que pasara a continuación. Aquí están, gritó uno de los rescatistas al encontrarnos en el fondo del barranco. Tenemos a 2 personas heridas en el fondo del barranco, pero están vivos. Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos rápidamente. Yo mantuve los ojos cerrados con fuerza y la respiración tan débil que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando el pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca, tratando de detectar cualquier señal de respiración. Este hombre todavía tiene un pulso débil, anunció refiriéndose a Antonio. De la mujer no estoy seguro. Necesito el equipo médico aquí abajo inmediatamente. Mi corazón se aceleró aún más en ese momento. El arriesgado plan estaba funcionando por ahora. Creerían que Antonio estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata para ellos. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas enteras, los paramédicos trabajaron arduamente para estabilizarnos. Sentí cómo me ponían una máscara de oxígeno, cómo revisaban cuidadosamente mis heridas y cómo me sujetaban a una camilla para inmovilizarme. Durante todo este tiempo tuve que luchar con todas mis fuerzas contra cada instinto de mi cuerpo, que me gritaba que abriera los ojos de una vez por todas, que pidiera ayuda desesperadamente y que dejara de fingir estar muerta. El hombre está estable, pero en condición crítica, escuché que informaba uno de los paramédicos por radio con voz seria. La mujer está en estado muy grave con un pulso casi imperceptible. Necesitamos trasladarlos inmediatamente al hospital más cercano. Perfecto, pensé. Nos llevarían al hospital, donde finalmente tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades y contar la verdad sin que Marcos y Laura pudieran silenciarnos para siempre. Durante el arduo ascenso en las camillas, pude escuchar los sollozos fingidos de Laura y las palabras de consuelo que los rescatistas les ofrecían a ella y a Marcos. Fueron muy valientes al sobrevivir a esto, le decía alguien con admiración. Es un verdadero milagro que ustedes estén relativamente bien después de la caída. Si tan solo supieran que el verdadero milagro era que Antonio y yo estuviéramos vivos para contarles la verdad sobre lo que realmente había sucedido ese día. En el helicóptero médico, mientras volábamos a toda velocidad hacia el hospital, pude sentir la presencia de Antonio en la camilla que estaba al lado de la mía. Los paramédicos estaban completamente concentrados en mantenerlo estable, y por sus conversaciones entendí que realmente estaba en condición crítica. Sus heridas eran mucho más graves que las mías, y por un momento terrible temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. Señora, escuché que me decía uno de los paramédicos con voz amable. Si puede escucharme, por favor aguante un poco más. Vamos a llegar al hospital en unos pocos minutos. Su voz era gentil, y estaba llena de una compasión genuina que contrastaba con mucho gusto. Aquí está el texto reescrito en español, respetando las restricciones de longitud y manteniendo el orden de la información, impactada de manera dramática por la falsedad que había estado escuchando, incluso de mi propia familia. Llegamos al hospital, donde el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro gritando órdenes médicas que en mi estado no lograba entender. Me llevaron directamente a una sala de emergencias, donde comenzaron de inmediato a trabajar en mis heridas. Tenía que continuar fingiendo inconsciencia, pero también necesitaba urgentemente encontrar la forma de comunicarme con alguien en quien realmente pudiera confiar. Doctor, escuché que le decía a una enfermera, sus signos vitales son extraños. Su pulso es mucho más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en este supuesto estado. Mi corazón se detuvo por un instante. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando de la peor manera. Murmuró el doctor pensativo. A veces sucede en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse desesperadamente a la vida. Sigamos monitoreándola muy de cerca. Su explicación me salvó, pero también me hizo darme cuenta de lo precaria que era mi situación y de que no podía mantener esta actuación para siempre. Horas después, cuando el hospital se había calmado un poco, escuché voces familiares en el pasillo. Marcos y Laura habían llegado para representar su papel de familiares devastados. ¿Cómo están?, preguntaba Marcos, con una voz quebrada y llena de dolor fingido. Van a sobrevivir. La ironía de sus palabras me dio náuseas. Él esperaba que la respuesta fuera no. El señor está estable, pero aún crítico.
La señora, bueno, las próximas horas serán cruciales. Hemos hecho todo lo que podemos, escuché que respondía un doctor claramente cansado. Laura hizo un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero que para mí sonaba más como un suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Marcos con urgencia. Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos por si acaso. El doctor accedió y pronto escuché pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente estaba muriendo. Sentí la presencia de Marcos al lado de mi cama. Su mano tocó la mía y fue todo lo que pude hacer para no apartar la mano inmediatamente. Mamá susurró: si puedes escucharme, quiero que sepas que te amo. Siento mucho que esto haya pasado. Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie pero mortales en su esencia. Laura se acercó por el otro lado. Elena querida, murmuró, has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos, mentirosa. La única razón por la que no me olvidarían sería porque tendrían que vivir con el conocimiento de haberme asesinado. Pero entonces Marco se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, como Alejandro. En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Marcos acababa de confesar, y aunque yo no tenía cómo grabarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Marcos resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Había mencionado a Alejandro, había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas y, lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera que había escuchado el comentario, una mujer joven llamada Clara según su placa identificativa, se había quedado inmóvil junto a la máquina de monitoreo. Vi a través de mis párpados entrecerrados cómo sus ojos se abrían con sorpresa y horror. Había escuchado algo que no debería haber escuchado, y su expresión me dijo que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. ¿Qué dijiste sobre Alejandro?, susurró Laura, evidentemente sorprendida por la mención del hermano muerto. Marco se tensó dándose cuenta de que había hablado más de la cuenta. Nada, murmuró. Solo que bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente esa noche. Supongo que ahora ya no importa, pero sí importaba. Y Laura era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que su esposo había cometido un error imperdonable. Marcos le dijo con voz tensa: vámonos. Los médicos necesitan espacio para trabajar. Podía sentir la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. Después de que se fueron la enfermera, Clara se acercó a mi cama. Señora, me susurró tan bajo que apenas pude escucharla. Sé que puede oírme. Lo que acabo de escuchar no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna forma. Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había comenzado a sospechar. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Clara lo notó inmediatamente. Dios mío, susurró. Está fingiendo estar inconsciente. Volví a mover el dedo, esta vez 2 veces. Si escuche, me dijo acercándose aún más. Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por parte de esas personas que acaban de estar aquí, mueva el dedo 3 veces. Sin dudar, moví el dedo 3 veces. Clara ahogó un grito. Ellos le hicieron esto. 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi suero intravenoso mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Podía ver en su expresión que estaba luchando con la decisión de qué hacer. Finalmente se acercó de nuevo. Voy a hablar con el doctor a cargo, me susurró. Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. Entiende, moví el dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Clara salió de la habitación y yo me quedé sola esperando y rezando para que creyera mi historia y que tomara las acciones correctas. Finalmente escuché pasos acercándose. Era Clara acompañada de un hombre mayor que debe haber sido el doctor jefe y, sorprendentemente, 2 oficiales de policía. Señora, dijo el doctor en voz baja, la enfermera Clara me contó sobre su situación. Si puede escucharme, necesitamos que sepa que está segura ahora. Los oficiales están aquí para protegerla. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi rompo mi actuación. ¿Puede abrir los ojos?, preguntó uno de los oficiales. Lentamente, muy lentamente abrí los ojos. La luz del hospital me cegó momentáneamente, pero gradualmente pude enfocar las caras preocupadas que me rodeaban. Gracias a Dios, murmuró Clara. Pensé que estaba volviéndome loca. Señora, dijo el oficial de policía,
Un hombre de mediana edad, con expresión seria. Soy el detective Raúl Navarro. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede contarnos qué pasó realmente en esa montaña? Mi voz salió como un susurro áspero después de horas de fingir inconsciencia. Mi hijo y su esposa nos empujaron. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Navarro todo lo que sabía. La muerte de Alejandro, los robos de Marcos, las presiones para cambiar nuestro testamento y finalmente el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación en el teléfono de Antonio. ¿Su esposo tiene evidencia grabada?, preguntó el detective con ojos brillantes. Sí, respondí. Todo está en su teléfono, las confesiones, los planes, todo. El detective se dirigió inmediatamente a la habitación donde estaban tratando a Antonio. Antonio había recuperado la conciencia una hora después que yo, y cuando el detective le explicó la situación, entregó su teléfono sin dudar. Aquí está todo, dijo con voz débil pero firme. 25 años de mentiras y la verdad sobre lo que pasó hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Marcos y Laura seguían en la sala de espera representando su papel de familiares devastados ante otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. La grabación es clara, anunció el detective después de una hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Alejandro, admisiones sobre el robo de dinero y evidencia directa de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para arrestarlos. ¿Pero van a arrestarlos aquí?, pregunté preocupada por nuestra seguridad. Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando. El detective asintió entendiendo mi preocupación. Ya tenemos oficiales posicionados. En cuanto tengamos las órdenes de arresto firmadas, los detendremos. Mientras tanto, ustedes están bajo protección policial. La ironía de la situación no se me escapaba. Marcos y Laura estaban ahí abajo, probablemente hablando con otros familiares de pacientes, recibiendo condolencias por nuestra muerte, planeando cómo manejar nuestro funeral y nuestra herencia. No tenían idea de que arriba en las habitaciones del hospital estábamos destrozando su mundo cuidadosamente construido de mentiras. ¿Hay algo más?, dijo el detective sacando una carpeta de papeles. Después de escuchar su historia, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota como usted sospechaba, también debe dinero a algunas personas muy peligrosas, prestamistas no oficiales que no aceptan excusas. Mi sangre se heló. Quiere decir que ustedes no eran solo inconvenientes para él, confirmó el detective. Eran su única salvación. Con la herencia de ustedes podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes probablemente estaría muerto en unas semanas. Esa revelación añadía una nueva dimensión a la traición. No solo nos había visto como obstáculos, nos había visto como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no era solo conveniente para él, era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los hijos inocentes de Marcos y Laura. Servicios Sociales se hará cargo de ellos temporalmente, respondió el detective con gentileza. Pero según entiendo, ustedes podrían solicitar la custodia una vez que se recuperen de sus heridas. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única forma de asegurar que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían una oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. Es hora, anunció el detective cuando un oficial entró a la habitación con papeles en la mano. Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora. A través de la ventana de mi habitación que daba al estacionamiento del hospital, pude ver a los policiales posicionándose discretamente. El momento que había estado esperando durante 25 años finalmente había llegado. La justicia para Alejandro, la justicia para nosotros, y el fin de las mentiras que habían envenenado nuestra familia durante décadas. El momento del arresto fue algo que jamás olvidaré. Desde mi ventana del hospital pude ver cómo los oficiales se acercaban discretamente a la sala de espera donde Marcos y Laura seguían representando su papel de víctimas traumatizadas. El detective Navarro me había permitido escuchar la operación a través de su radio, así que podía seguir cada momento de lo que estaba a punto de suceder. Marcos Herrera y Laura Herrera, escuché la voz firme del oficial a cargo, están bajo arresto por el asesinato de Alejandro Herrera y el intento de asesinato de Elena y Antonio Herrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego la voz histérica de Laura: ¿de qué están hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros suegros murieron en un accidente. Señora, respondió el oficial con calma,
Sus suegros están vivos y han proporcionado evidencia completa de sus crímenes. Hubo un momento de silencio absoluto seguido por un grito de desesperación de Marcos. Eso es imposible. Los vimos morir, estaban muertos. Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia a su caso. A través de la radio, escuché cómo Laura comenzaba a culpar a Marcos. Todo fue idea de él. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó, y Marcos desesperado gritaba: Tú fuiste quien sugirió lo del acantilado, tú planificaste todo esto. En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno trataba de salvar su propia piel. El detective Navarro regresó a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. Están arrestados y en camino a la estación, me informó. Ambos están tratando de culparse mutuamente, lo cual solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito contarle. ¿Qué más?, pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. Durante el arresto encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo mostrándome una pequeña grabadora digital. Aparentemente él había estado grabando sus conversaciones con usted y su esposo durante las últimas semanas, probablemente buscando evidencia de que ustedes sospechaban algo. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso?, el detective suspiró. Significa que él sabía que ustedes estaban comenzando a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones se escucha claramente a Laura diciéndole: Tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía. La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me quitaron el aliento. No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. Hay algo más, continuó el detective, que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hijo no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, también había falsificado su firma en varios documentos, intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si hubieran muerto en esa montaña, él habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos. Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, había estado robándome activamente, falsificando mi firma, violando cada principio de confianza familiar que yo había tratado de inculcarle. ¿Cuánto dinero robó en total?, pregunté, aunque ya no estaba segura de querer saberlo. Cerca de $50,000 durante los últimos 5 años, respondió el detective. Pequeñas cantidades que él pensó que ustedes no notarían, pero que sumadas representan una cantidad significativa. El dinero que Antonio y yo habíamos ahorrado durante décadas de trabajo duro, centavo por centavo, había estado financiando la vida de lujo de nuestro hijo mientras él planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de medios de comunicación que habían captado la historia. La prensa local había titulado el caso como la traición familiar más horrible de la década, y reporteros de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Pilar llegó desde el pueblo vecino llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. Elena me decía una y otra vez: siempre supe que había algo extraño en Marcos después de la muerte de Alejandro, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Sus palabras me consolaron porque confirmaban que mis instintos maternos no habían estado completamente ciegos. Y los niños, le pregunté sobre mis nietos que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. Los vi ayer, me respondió Pilar con tristeza. Están confundidos preguntando por qué sus padres no pueden venir a casa. Son demasiado pequeños para entender lo que realmente pasó. El abogado que habíamos contratado, el mismo Gustavo que había preparado nuestro testamento, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. El caso es sólido, nos aseguró. Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y toda la evidencia financiera, es casi imposible que escapen de condenas significativas. Pero entonces añadió algo que me heló la sangre. Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor, alegando que fue un crimen pasional no premeditado. Crimen pasional, exclamé indignada. Planearon esto durante semanas, compraron equipo especial, eligieron el lugar perfecto. Gustavo asintió gravemente. Lo sé y tenemos evidencia de la premeditación, pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo presión financiera extrema. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenaba de furia.
Habían asesinado a Alejandro, habían tratado de asesinarnos a nosotros, habían robado nuestro dinero durante años y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurar que reciban lo que merecen?, pregunté. Testificar, respondió Gustavo simplemente. Su testimonio combinado con toda la evidencia será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero les advierto, va a ser emocionalmente devastador enfrentar a su hijo en la corte. Tenía razón. La idea de mirar a Marcos a los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados, tratar de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora, pero era lo que tenía que hacer por Alejandro, por nosotros y por mis nietos que merecían conocer la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Antonio y yo finalmente pudimos ir a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente como para permitirnos movernos, aunque él seguía necesitando muletas, y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra de teatro después de que todos los actores se hubieran ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra excursión familiar. Los platos del desayuno seguían en el fregadero, la cama estaba deshecha. Las flores que Marcos me había traído esa semana seguían en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestra vida normal terminó para siempre. ¿Crees que alguna vez podremos ser felices de nuevo?, le pregunté a Antonio esa primera noche de regreso mientras nos acostábamos en nuestra cama familiar. Él me abrazó con el brazo que no tenía lastimado y suspiró profundamente. No lo sé, Elena, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado. Y por primera vez en 25 años no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Marcos directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento, no vi dolor, no vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de relatar cada detalle horrible de nuestra experiencia, me dirigí directamente a él desde el estrado de los testigos. Marcos, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Alejandro, y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que yo ayudé a criar sin darme cuenta. El jurado deliberó durante 3 días antes de encontrar a Marcos culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Alejandro, intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo a nosotros. Laura recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, un año después, Antonio y yo hemos comenzado el proceso de adoptar formalmente a nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen una oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Todas las noches cuando los acuesto les hablo de su tío, Alejandro, el hermano que nunca conocieron. Les cuento sobre su bondad, su honestidad, su sueño de ser ingeniero. Quiero que sepan que había bondad en su familia, aunque sus padres eligieron el camino de la oscuridad,